Y como les veníamos anunciando, seguimos con nuestra programación local, en este caso con la tertulia política que venimos haciendo los martes, y pues tenemos aquí en el estudio a Paco Comares, que es concejal de de Vivienda del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal, Paco? Muy bien, de Hacienda tampoco me importaría, ¿No te importaría? ¿Sabes que son los que manejan los billetes? Mi amigo Carlos Conde. Tenemos que ir todos por su despacho a pedirle presupuesto. A pedir, claro. Es lo más importante en política, Totalmente, el presupuesto. El tema de Hacienda, que se lo digan a María Jesús Montero, sí es importante, ¿no? A la ministra de Hacienda. Yolanda Gómez también está por aquí con nosotros. Ella es la portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Y qué tal? Muy buenas Yolanda? tardes, muchísimas gracias por invitarme a esta casa. Sí, muchas gracias por venir. Y a mi derecha pues tengo a Victoria, lo diré, que se me vira. Victoria Morales, que es la responsable de organización de Izquierda Unida en la provincia de Málaga. Así que nada, vamos a empezar a tratar los temas que habíamos propuesto, que son relativos sobre todo a la vivienda. Este fin de semana pasado, el sábado pasado, hemos tenido una manifestación pues reclamando vivienda asequible, porque es verdad que los precios en Málaga están disparados, ¿no? Así que, bueno, si queréis, empezamos por Victoria. Venga, va. Y ahí que cierre Paco. Bueno, pues efectivamente el pasado sábado participamos en la movilización que plantea la plataforma de Málaga para Vivir, que ha ido sumando a distintos colectivos y organizaciones de carácter social, porque bueno, es una realidad el problema del acceso a la vivienda en Málaga. Es una realidad que se va viendo en la situación de desborde del centro de Málaga por uso de viviendas de uso turístico, y vamos viendo cómo se va despoblando precisamente de vecinos y vecinas, que se van viendo expulsados además hacia los barrios, y estos sufren también esa situación, revierte en la subida de precios también de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, la posibilidad de los vecinos y vecinas, y así va sucesivamente sucediendo y expulsando a los vecinos y vecinas. Desde luego, el duplicar la participación de la inicial del 29 de julio, ¿no? Que fue ya muy masiva, a esta del pasado sábado, es algo absolutamente significativo, donde todas las instituciones tienen que tener en cuenta la realidad que hay, no solamente la realidad, poner medidas sobre la mesa reales a corto, a medio y a largo plazo para dar una solución a una problemática que no es de ahora, pero sí que es verdad que ha generado una situación muy crítica para los vecinos y las vecinas. Pues sí, la verdad es que los precios están disparados en Málaga, y evidentemente genera un problema, y en ese sentido, bueno, pues cada organización tenéis todos coincidís en el diagnóstico, creo yo, pero tenéis distintas soluciones. Yolanda. Efectivamente, se ha puesto de manifiesto la problemática que hay en Málaga capital con respecto al aumento de los precios de la vivienda y también de los precios del alquiler, que en los últimos 10 años se ha incrementado un 80%. Y aquí hay una responsabilidad clara por parte del Partido Popular y también del Partido Socialista, que en 40 años de democracia no se ha construido vivienda de protección oficial. Y concretamente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, puesto que no le ha dado respuesta, ¿no?, a esa falta de oferta y un crecimiento de la demanda de 100.000 habitantes desde que gobierna Paco de la Torre, y sin embargo, pues bueno, pues hay una clara falta de oferta con respecto a esa demanda, y eso es lo que ha provocado el aumento de los precios. Y ahora, pues el Partido Popular anuncia a través del Instituto Municipal de la Vivienda 5.000 viviendas de protección oficial. Y si quieres vamos luego con ello, pero le voy a dar la palabra a Paco. Sí que voy a comentar una cosa que has dicho, que es que
efectivamente, crece un montón la población en Málaga, pero no acompaña la oferta de vivienda, por tanto, los precios se disparan. De hecho, bueno, yo siempre digo un dato, que es que en la provincia, en el año 23, ha crecido la población en más de 25.000 personas, pero solo se han terminado 5.000 viviendas, con lo cual la demanda es brutal. Y evidentemente eso aumenta el precio. Luego, si queréis, entramos en profundidad con el tema también de los vacacionales y damos algunos datos y lo comentamos. Paco, adelante, va. Bueno, ¿qué se le puede decir a tanta y tanta gente y familias malagueñas que tienen una necesidad urgente de vivienda asequible, ¿no? Que eso es lo que mucha gente manifestó el otro día. O sea, no están pidiendo. Hay gente que manifestó, porque hay varios problemas de vivienda en Málaga. Uno es la subida de precios en la vivienda de compra, que efectivamente, pero que afecta a un grupo de personas, y después el problema de la vivienda en alquiler a precio asequible, que posiblemente para mí es mucho más dramático que la otra cuestión. Pero digo, pues la primera cuestión se arregla, pues como lo hemos visto en el CIMEC, como antes decía, pues con el crecimiento de vivienda, sea en vivienda libre o sea en vivienda protegida, pero construyendo más vivienda hay posibilidades. Pero el dar cabida a tantas familias que necesitan una vivienda de alquiler asequible, pues ahí es donde tenemos un problema en nuestra ciudad y el problema consiste en que, de alguna manera, tenemos que conseguir que se ponga a disposición más vivienda libre, porque la de ocupación, ahora podemos el ayuntamiento, a precio asequible. Y eso solo hay una manera, ¿no? Es decir, ahora mismo hay 30.000 viviendas de segunda ocupación en Málaga, de las cuales, si quitamos la vivienda turística y la que está disponible ahora mismo en alquiler, quitamos 10.000, hay 20.000. ¿Y cómo convencemos a 10.000 malagueños? Porque eso no estamos hablando, no todas, porque tiene que haber despacho, tiene que haber, no todo el mundo está en un polígono como nuestra radio, es decir, mucha gente está en un piso, una academia, un piso de estudiantes. Es decir, ¿cómo convencemos a mucha gente que ponga su vivienda de alquiler a precio libre? Pues muy fácil, dando seguridad jurídica para alquilar, dando seguridad jurídica para cobrar y dando seguridad jurídica para echar. Entonces, esa es la cuestión, no hay más, tenemos que poner esos medios, porque ya hemos visto en CIMEC que se está construyendo mucha vivienda, pero vuelvo a decir, no le daríamos, si no abordamos la vivienda de subocupación y la vivienda de alquiler asequible, no vamos a responder a tantas y tantas familias que, como el otro día en la calle, nos dijeron que tenían un problema y urgente. Sí, no, y además es insuficiente, porque aunque se construyan vayan proyectadas cerca de 10.000 viviendas, ya digo, si la población crece en un número alarmante, la demanda va a seguir estando alta respecto a la oferta que hay, con lo cual los precios van a seguir altos, o de hecho van a seguir subiendo. De hecho, eso es lo que está previsto. Yolanda. Yo lo que estaba comentando, que efectivamente no se ha construido vivienda de protección oficial, y prueba de ello que a fecha 30 de abril en la página de la Consejería, pues bueno, vemos como solo el 20% de los andaluces que realizan una solicitud pueden optar a una inscripción de vivienda de protección oficial. Y también decía que el Partido Popular anuncia a través del Instituto Municipal de la Vivienda 5.000 viviendas de protección oficial, pero nos parece que es una campaña de marketing. Y digo eso porque son viviendas que se ha abierto una lista de demandantes, pero no aparecen como proyectadas, es decir, ni siquiera hay planos de las viviendas que se van a ejecutar. Entonces, bueno, pues nos parece estafar un poco a los malagueños en este sentido, porque puede ser que finalmente esas viviendas no se construyan o no sabemos cuándo se van a construir esas viviendas, teniendo también en cuenta que esa falta de oferta de vivienda viene como consecuencia de que no hay agilización de suelo, es decir, no hay suelo finalista. ¿Por qué no hay suelo finalista? Porque en Málaga tenemos terreno en Puerto la Torre, en Campanilla, es decir, suelo hay, pero la reparcelación de esos suelos está tardando hasta 10 años. Nosotros hemos propuesto adaptar el PGO, el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, a la lista de Andalucía, que además es obligatorio hacerlo en 2 ocasiones, y el Partido Popular ha votado en contra. ¿Qué permitiría la adaptación del PGO a la lista? Permitiría agilizar los suelos a la mitad de tiempo, entre otros muchos beneficios como regularizar diseminados y situaciones urbanísticas irregulares, y agilizar mucho el problema de la oferta de vivienda en Málaga. Sí, dime, perdón. Sí, también quería hacer referencia a que, bueno, enlazando con los pisos turísticos, la causa, hay unos múltiples factores, ¿no?, que afectan al aumento del precio de la vivienda y al alquiler de la vivienda. Entonces, nosotros vemos que también se está culpando al turismo del aumento de los precios de la vivienda, cuando es un factor que influye, pero no es un factor determinante, y no lo dice Vox, lo dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en un informe donde dice que afecta en un porcentaje, pero que hay muchos más factores. También lo dice el Banco de España. Falta de suelo, el endurecimiento de las condiciones crediticias y la tramitación de licencias también y es la muy lenta. Inseguridad jurídica, porque el Gobierno de España
acaba de promulgar una ley de vivienda que crea inseguridad jurídica, que ha modificado la ley de enjuiciamiento civil y aumenta los plazos de suspensión ante un desahucio, y es el propietario el que tiene que investigar si es vulnerable o no el inquilino. Y eso perjudica precisamente a los más vulnerables. Claro, se van a exigir siempre condiciones más duras si la legislación es mucho, digamos, es más laxa, ¿no? Con quien no paga. Claro, entonces, claro, los propietarios se ven obligados a implementar medidas que quizá, bueno, pues no ayuda a que la gente alquile. Dicho esto, Victoria, querías decir algo, cuéntanos. Sí, hombre, varias cuestiones que se han puesto aquí sobre la mesa. Lo primero es que hablaba, ¿no?, de las licencias para vivienda libre. Efectivamente, nosotros creemos que ese no es la solución al problema de la vivienda accesible en Málaga. Es otra cuestión. ¿Por qué? Porque el acceso y las licencias para la construcción de vivienda libre, hablando de que la media de una vivienda para compra en Málaga, de una vivienda en torno a 100 metros, está en torno a 360.000 euros, con lo cual es absolutamente inaccesible para la mayoría de la población, con lo cual la vivienda libre y la construcción de vivienda libre no aborda precisamente la problemática del acceso a la vivienda en ese sentido. En otro orden de cuestiones, es una realidad que la presión que ejercen precisamente el uso y la puesta a disposición de viviendas en Málaga y en toda la provincia para el uso turístico, efectivamente, sí que supone, y lo dice, no es solamente el único condicionante, pero efectivamente es un problema para desproveer de la posibilidad de tener viviendas para uso y disposición. Y, por supuesto, la legislación y la regulación de la ley de vivienda, nosotros no solamente creemos que sea insuficiente, porque creemos que tiene que condicionar absolutamente más la situación y la puesta a disposición de suelo público para la construcción de vivienda pública, y no solamente de vivienda pública de protección oficial como está hasta ahora, que en 10 años quedaría desprovista precisamente de esa seguridad jurídica para que siga teniendo uso siempre de esa utilidad pública que tiene que ser la vivienda. Desde luego, la ley lista también consideramos que es un absoluto condicionante, porque en muchas ocasiones lo que desprovee es de la posibilidad de urbanizar y seguir urbanizando de forma abrumadora un suelo absolutamente agotado. Lo vemos en Málaga y lo vemos en los grandes municipios de la vivienda. Esa no es una solución. Y, por supuesto, la política pública tiene que ir acompañada de inversión pública. Y el último dato que doy es que la Junta de Andalucía en este año ha dejado el presupuesto sin utilizar el 71% del presupuesto dedicado a vivienda pública. Con lo cual, si no existe una inversión y un compromiso serio precisamente para dotar luego a los ayuntamientos para la construcción de vivienda pública y dar herramientas para que la vivienda sea realmente accesible, pues pueden ser muchas declaraciones de buenas intenciones, pero lo que es la realidad es una problemática que nos ha llegado a que ahora, y me alegro que estemos debatiendo sobre esto. Bueno, es que no puede ser de otra manera, pero yo quería comentar dos cosas. Una que decía Yolanda respecto a la lentitud que hay en el trámite, digamos, de las licencias. Tardan mucho tiempo en darse, y es decir, y luego además los constructores les cuesta, digamos, proyectar cuando se le van a encarecer los costes para seguir haciendo vivienda. Tú decías que la solución no pasa por hacer vivienda libre, pero es cierto que, aparte de que haya gente que necesita vivienda de protección oficial, eso está claro, que con una media de 360.000 euros, que claro, que eso no es solución para los malagueños. Pero tú fíjate una cosa, es que si no se hace vivienda libre, esa vivienda va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. ¿Cuánta y hay vivienda mucha libre gente... hay a disposición? Si Perdón. Ahora contesta Paco, pero digo que es que esos 360.000 euros seguirán subiendo de media. ¿Y qué pasa? Que hay
un sector de la población que efectivamente necesita VPO, como bien comentabas, pero luego hay otro sector de la población, clases medias, que tienen que optar a esa vivienda libre, porque no todo el mundo accede a VPO. Entonces, quizá a lo mejor sí que hay que hacer las dos cosas, no lo sé. Hombre, por la ley de la oferta y la demanda, si no se oferta vivienda libre, pues el precio de la vivienda libre va a seguir subiendo y se va a hacer menos accesible. Sí, totalmente. Si la cuestión no es que no se haga vivienda libre, que no se construya. La cuestión es que en este debate del que estamos hablando, del acceso a la vivienda libre, no es un condicionante. Es decir, la vivienda libre efectivamente seguirá existiendo y las promociones y pueden seguir dándose y dotándose de terreno para la construcción de vivienda libre, pero aquí estamos hablando de un abordaje de una situación muchísimo más compleja, que es la accesibilidad a la vivienda precisamente para la clase trabajadora, nuestras jóvenes, nuestras personas mayores que tienen pensiones pues reducidas. Por eso no hablo de ese abordaje, de ese prisma, porque estamos hablando precisamente de dar resolución a Hombre, la yo creo que problemática. si miramos la brecha económica que hay en Málaga entre el precio, o sea, la renta media por habitante y el coste de la vida, ya no solo el coste del aumento de la vivienda, sino el coste de la vida, que ha aumentado en 426 euros al mes como consecuencia de las políticas ruinosas del Gobierno de España, del aumento de los costes de los suministros, de la falta de soberanía energética, porque le compramos, en lugar de explotar nuestros propios recursos, le compramos la energía más cara a Francia o a Alemania o a Rusia. Y todo esto influye también en la productividad de los salarios. Es decir, hay que abordar estos dos problemas, tanto la productividad de los salarios como, por supuesto, el ofertar vivienda libre, el agilizar esos suelos, porque suelos hay, el problema es que no se están agilizando. Y luego, con respecto a los pisos turísticos, se habla de 12.000 viviendas vacacionales en Málaga. ¿Quién nos garantiza que si quitamos todas las viviendas y esos pisos turísticos se ofertan, ¿quién nos garantiza que se oferten como viviendas de larga duración? ¿Que el propietario va a querer alquilarlo como vivienda de larga duración? A lo mejor no, porque no hay seguridad jurídica, a lo mejor lo vende o a lo mejor lo deja desocupado. Pero ¿quién nos garantiza que ese porcentaje, que, ojo, es un 3% de todas las viviendas de Málaga y de las de alquiler, supone un 22% y ya depende de cada barrio? Pero ¿quién nos garantiza que se vayan a ofertar como alquiler de larga duración y que vaya a solucionar el problema? Tampoco nos lo garantizan. Incidías en ese dato del 3%, es un 2,7% si no me equivoco, pero bueno, luego hay viviendas que no están inscritas, efectivamente, a lo mejor en vez de un 2,5% son un 5%, vale. Pero es cierto que quizá criminalizar la vivienda turística no es la solución. Yo siempre digo que en este tipo de medidas, de decir, bueno, vamos a coger y vamos a pegarle un cerrojazo a este tema, ¿no? Y ya no hay más vivienda turística. Al final, eso es una medida que a corto plazo puede funcionar, pero muy a corto plazo. Enseguida, si la demanda de vivienda sigue creciendo, que va a seguir creciendo, y no se hacen viviendas, ya sea VPO, ya sea libre, al final es que lo que ocurre es que va a seguir subiendo el precio, y la responsabilidad del 100% del mercado inmobiliario, en este caso en el mercado de vivienda para la gente, del 100%, el 5% no puede ser responsable de todos los males. Exactamente. Y bueno, yo antes de darle la palabra a Paco, que está esperando, sí que es verdad que pienso también, perdona Paco, No, tu comentario también ayuda a centrar, faltaría más, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero bueno, ahora te lo rebato. Ahora hablamos. Aquí tenemos una tertulia abierta, así que bueno, comentaba también que luego las infraestructuras de transporte fallan en el área metropolitana, son muy limitadas y evidentemente eso hace que la demanda todavía sea más alta en Málaga capital. Si no hay un buen transporte público, digamos que en esas afueras, pues la demanda no se va a homogeneizar, por así decirlo, va a estar centrada en Málaga capital y por tanto va a seguir subiendo el precio. Entonces eso es otro problema que también lo saco afrontar los desafíos, ¿no? de ese crecimiento económico que ha tenido Málaga. Y a nivel de transporte eso depende al final de gobierno central. Y bueno, ya sin entretenerme mucho más, que Paco está esperando, solamente que me gustaría rescatar el dato que ha dado Victoria, que el 71% del presupuesto de VPO de la Junta se sigue sin ejecutar. Así que, si quieres, empezamos por eso y luego por todo lo demás, que imagino que ya estás deseándolo. Venga, vamos. Porque para ejecutar presupuesto hay que hacer ladrillo. Para hacer ladrillo tienen que estar los ayuntamientos, echarse... ¿Cuánto tiempo no hemos tirado ayuntamientos sin ayuda? Tanto de la Junta de Andalucía como del Estado. Y sí tengo que decir públicamente, y yo creo que decirlo, que ahora sí cuento con la ayuda tanto de la Junta como del Estado. Yo tengo que decirlo así.
Yo creo que en ambas administraciones se han dado cuenta de la necesidad y están apoyando, porque la Junta no es que construya muchas viviendas, ni tampoco el Estado, sino que nos apoyan al Ayuntamiento, que somos, por lo menos en Málaga, el gran promotor. El gran promotor porque vivienda pública, vivienda libre y viviendas turísticas. Voy a ser muy rápido. Vivienda pública y vivienda libre. Vamos a ver. Primero, bienvenido vos a pedir vivienda VPO. En campaña no lo hacíais, ni anteriormente. Bueno, eso o sea, lo que no hacemos es estafar a la gente. En este país me parece natural, pero me parece bien. Creo que no, lo digo de verdad. Creo que dais un paso a escuchar a la gente y a redactaros como partido a lo que la gente pide. El mundo no es como es, sino como tú lo ves, entonces claro, las cosas de una manera. Pero cuando escucha la gente, Paco, no te lo has leído, luego te lo paso. Hemos debatido en muchísimos tal. Bueno, como vosotros está con Ciudadanos, bienvenido, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Por qué hace falta VPO? Porque hace falta. Porque hay un grupo de población que está fuera del mercado y que es nuestro deber como administraciones públicas, gobierne quien gobierne, no es una cuestión de izquierda o derecha, darle solución a muchísimas familias que no tienen posibilidad de un mercado libre, pero ni ahora ni antes que estuviera a precio asequible, ni antes, no nos equivoquemos, hay gente con una renta que no llegan a entre 12.000, de entre 12.000 y 18.000 euros que no te puedes permitir y que muchas familias unipersonales no pueden permitirse porque no tienen 2 sueldos en casa. Y que muchas mujeres con cargo y con hijos a cargo es que no llegan ni a final de mes para comer. Entonces, pongamos las cosas en su sitio porque ese es nuestro deber y nuestra obligación. Dicho esto, somos el 4º ayuntamiento con más VPO de toda España, 4.000 viviendas. Sevilla tiene 2.000 nada más, se lo digo para que lo digo. 4.000 después de Madrid, Barcelona y Bilbao. Y dentro de ella. Y nuestro plan contempla 5.000. Que no sabes dónde está, Yolanda, no te preocupes, te viene. Escúchame, hemos hecho 7 primeras piedras y no había aparecido. Venir a las primeras piedras. Hombre, hacerse la y venir, foto desde no, y ya sabes dónde está. Y sobre todo lo más bonito, venir a la entrega de llaves. Porque pero que no es por tal, porque es para que veas que el Instituto Municipal de Vivienda hace realidad todas esas cuestiones, que es necesario. Y que no llegamos, y que yo soy el primero que voy a decir que me parece insuficiente. Pero cuando tú vas a una primera piedra, y sobre todo cuando entregas la llave a una familia y te está contando sus ilusiones, su verdad, su historia. ¿Y por qué no todo aquí arriba el hombro? Menos eso y más arriba el hombro. Segundo, vivienda libre. Pues efectivamente, verá, hay que crecer también vivienda libre porque necesitamos 1.000 viviendas nuevas todos los años en esta ciudad. ¿Por qué? Porque se crecen 1.000 unidades familiares. ¿Son gente que viene de fuera? No. Hay gente que viene de fuera, son separaciones, son familias que se dividen en 2, simplemente pasan muchas casas, etcétera, chicos que se independizan, jóvenes, pero el estudio sociológico habla de que necesitamos 1.000 viviendas. ¿Qué ocurre? Bueno, todos diríamos que si estamos construyendo casi 2.500 a 3.000 viviendas al año, ¿estamos suficientes? No, porque traemos un déficit de los últimos 10 años, donde sobre todo por parte de la izquierda se ha demonizado el sector de la construcción y por parte de muchas administraciones públicas no ha habido ni un euro de la Junta de Andalucía, ni un euro del Estado a la ayuda a construir viviendas. Y claro, venimos de una crisis donde tenemos un déficit. Entonces, tenemos que hacer 1.000 viviendas nuevas al año para crecer esta ciudad y el retraso que traemos. Entonces, yo creo que por eso hay que hacer vivienda libre, en ese sentido, y seguir haciendo VPO, que no es suficiente. Y por último, intentemos diferenciar lo que es el turismo de lo que es la vivienda turística, porque entonces estamos, si no me he equivocado. Es decir, que tenemos que esta ciudad tiene que ser un apoyo al turismo, por supuesto, que es un motor y su industria, por supuesto, pero la vivienda turística es un medio, uno más de lo que tal. Y el problema que tenemos en esta ciudad es que si tuviéramos suficientes hoteles, no necesitaríamos tanta vivienda turística. ¿La vivienda turística ha sido buena en esta ciudad? Sí. ¿Ha ayudado a rehabilitar ciertos barrios? Sí. Pero todo que se pasa en exceso y se convierte en exceso, hay un desequilibrio. Entonces, la vivienda turística ahora mismo hay un desequilibrio que está concentrada en un espacio muy determinado, con una concentración excesiva, dando problemas de convivencia a los vecinos y que, por lo tanto, el ayuntamiento, una vez que la Junta de Andalucía nos ha permitido, nos hemos puesto a regularlo. Y empezamos regulando la convivencia con la entrada independiente, empezamos regulando la zonificación, porque estaba muy concentrada y todo el tema, y vamos a regular si ya hemos tocado techo en el sector turístico. Porque, cuidado, porque el sector turístico ya se empieza a plantear si la vivienda turística va en contra, porque te estás cargando el modelo de turismo. Entonces, a todos los neoliberales os digo lo mismo, cuidado, porque el mismo sector lo está diciendo, cuidado con la vivienda turística. Entonces, vivienda turística, por ejemplo, en Loja, es necesaria. Almería, súper necesaria. Jaén, súper necesaria. Málaga, creo que hemos tocado techo. ¿Y qué hay de los problemas de convivencia? Hemos solucionado... Perdón, te interrumpo. Mira, empezando precisamente y abordando además otro asunto que has expuesto, que me parece muy interesante, empezando precisamente por la vivienda de uso turístico como problema y no
el problema del turismo, no el problema del turismo. Nosotras, al final, Málaga y la provincia, la principal fuente de ingresos es el sector turístico y así debería funcionar. Otra cuestión es la vivienda de uso turístico, que precisamente está generando grandes controversias en la patronal del turismo, porque quizás, además de no estar lo suficientemente regulado, condicionado, no está generando empleo de calidad y ni precisamente impuestos, ni nada. Está aquí uno puede montar vivienda turística, meterse en el negocio y mientras otros pagan muchos impuestos y tal, la vivienda turística... En ese sentido, y disculparme que hago escuchándoos atentamente precisamente para esto, yo que vengo de Marbella, Marbella es la ciudad de toda España que mayor número de vivienda de uso turístico tiene a nivel estatal. Y tenemos hoteles de 5 estrellas cerrados. Con lo cual, el problema no es el turismo y necesitamos seguir abordando el turismo de un punto de vista más amplio, pero sí la vivienda de uso turístico que está expulsando a la gente de sus casas. Y a eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero no solamente como un problema único. Y luego la cuestión muy interesante que has abordado, que es el tema de lo del abordaje del transporte y del modelo de ciudad que responda precisamente a no expulsar a los vecinos y vecinas, no puede ir vinculado solamente a la perspectiva de, bueno, pues si no puedes vivir en Málaga, vete a vivir a Chilches. ¿Por qué? Lo digo. Oye, Chilches se vive bien, ¿eh? Perfectamente. De lujo. Más quisiera yo de lujo. Y a otros municipios de la periferia. ¿Por qué? Porque al final, en muchas ocasiones, la gente que vive aquí tiene sus redes familiares aquí, sigue empadronada aquí, vive en otro municipio y ese otro municipio donde no están empadronados y sin embargo tiene la vivienda, tiene una doble problemática, que es abordar que sube e incrementa el precio de la vivienda allí, pero que también ese municipio no puede prestar los servicios públicos, recogida de basura, limpieza de calles, con ese incremento de población flotante. Con lo cual es un abordaje muy importante y mucho más complejo el que tenemos que hacer, y creo que desde todas las instituciones. A ver, por comentar cosas que se han dicho, hablábamos de esa infraestructura insuficiente, pero también también hay que añadir las carreteras, que son también de vergüenza. Tú que eres de Marbella sabes perfectamente que la A7 da vergüenza ajena y lo sufres todos los días, seguro que sí. Ni han bonificado desde el gobierno estatal la autopista, sin embargo se han bonificado por culpa de los acuerdos con el BNG, se han bonificado el corredor atlántico. Desde 2006 yo me estaba manifestando para la liberación de la autopista de la Costa del Sol y ahí no estaba nadie. Mira, es muy fácil, hay un desequilibrio con el pedazo de aeropuerto que tenemos, digo, porque aquí todos cometemos errores y aciertos, ¿eh? El aeropuerto que da sobre el gobierno central en sus diferentes etapas, gobernando socialista o gobernando PP. Es decir, con el pedazo de aeropuerto que tenemos, que es una mayor infraestructura, ¿por qué el resto de infraestructura alrededor, sean carretera o el tren de cercanía o tal, no está a la misma altura? Yo siempre pregunto lo mismo. Hombre, porque han destinado 6.000 millones para el Cercanías de Cataluña como consecuencia de los acuerdos de investidura y a Málaga cero. Pero bueno, esos son un proyecto como el del Litoral. Pero por no abrir ese melón, porque ese melón da para otro. No, pero es cierto. Es decir, parece que los andaluces negociamos mal. Eso es lo que a mí me da la impresión. Eso será. Sí. Que realmente no estamos comprometidas con nuestra tierra y echamos que si hace falta hablamos catalán, que yo veo a muchos miembros del Partido Socialista en Málaga que ya están en la escuela de idiomas aprendiendo catalán. O negociamos mal, o estamos ante un sujeto que negocia con golpistas y separatistas para quedarse en el poder. Pero también es cierto que aparte de lo que comentas, si hay que aprender catalán, se aprende catalán, Yolanda, no pasa nada. Aparte de lo que comentáis, es que esto es histórico. Es que Andalucía sufre un abandono, pero desde tiempo inmemorial, ¿no? Así que nada, yo lo que iba a comentar es efectivamente tenemos ese peaje el más caro de España, y en otros sitios se ha liberado el 100%, y aquí no.
Aquí nada, ni la hora. Yo alguna vez he comentado que digo, oye, sería posible a lo mejor, pues mira, vale que nos la liberen, pero no sé, que el transporte público, los camiones, vehículos industriales, etcétera, circularan a lo mejor por la de peaje para descongestionar un poquito la carretera nacional, que es muy, en fin, que es una, que tú lo sabes, eso es una calle, que hay una incorporaciones de un esa bonificación, y los gobiernos locales del entorno de la autopista de la Costa del Sol no lo han hecho. Pero eso lo tiene que hacer el gobierno de España, ¿no? Me refiero, mientras que la liberación, por supuesto, claro. Pero mientras tanto, para ir dando solución a ese colapso, llegar a acuerdos para bonificaciones de los municipios precisamente que hacen uso para que su transporte y buses lanzaderas, por ejemplo, desde el transporte público, para precisamente cambiar ese modelo de movilidad y fomentar y potenciar también el transporte público, porque el transporte privado y el colapso también tiene que ver. Todas las autopistas son públicas, que no me acabo yo de entonces. Autopistas que hacemos entonces son públicas. Vamos a ver, yo estaba Pregunto, en 2000, no sé, yo estaba en 2006 pidiendo la liberalización del peaje y llevo más de 20 años. ¿Y ahora por qué gobernáis? Porque no lo hacéis. Nosotros estamos exigiendo eso. La cuestión es la correlación de fuerzas que tengamos. Pero si gobernáis, ¿por qué no lo hacéis? Vamos a ver, no lo sé. Vamos a ver. Yo lo que reivindico cuando llego al poder lo intento hacer. A menos no el primer año, porque llevamos 6, que digo que a lo mejor el primer año nunca te da tiempo. Yo eso ni en la primera legislatura, pero es que esta es la, ¿cuál es? ¿La segunda o la tercera? La segunda no lo vais a hacer. Lo intentas hacer, y por supuesto que estamos de todas formas. De todas formas, te digo una cosa. ¿Quién nos deja? Es que yo me pierdo. Te digo una cosa. ¿Quién nos deja? La primera mesa de trabajo en relación precisamente al abordaje del transporte público provincial se ha emprendido ahora. ¿Pero quién nos deja? ¿El ministro de Transporte no quiere? Bueno, con Rajoy, ni con absolutamente nadie. Desde Chávez. Intentemos no pisarnos los frenos, si no los oyentes no nos entienden. Lo digo porque es verdad que yo me creo el discurso que, por ejemplo, los grupos más de izquierda han dado siempre, y verdad, y yo soy testigo, por eso digo, me cuesta creer que ahora que están en el gobierno, algo que ha sido tu bandera, porque ha sido una bandera, ahora tú, porque eso era la privatización de las carreteras por parte del sector privado, el neoliberalismo, la derecha, acuérdate. Y ahora que gobiernan ellos después de 6 años, no acaban de quitarlo. Entonces yo no sé si es una historia interna de que el ministro no quiere, o no sabe las cuentas. El ministro, discúlpame, tengo que hacer un comentario respecto al ministro Carcante, está distraído. Está con su Twitter que no le da la vida. O sea, eso lo tenéis que entender todos. Estará construyendo, pero porque no veas tú, me parece lejos últimamente. Lo que es liberalizar no liberaliza nada. Bueno, si conseguís que liberar la autopista, nos daréis una alegría a todos los malagueños. Aún así, a todos los malagueños, a todos los de la costa del Sol. Las que vivimos en la costa, fijaos que hemos tenido un serio problema que ya, aparte de todo esto, y centrándonos en la problemática y del colapso, toda la costa, el problema que hemos vivido este verano es que la autopista ni siquiera ya es capaz de absorber todo el volumen de trabajo. Encontramos atascos tan desde la autovía 2 y 3 horas para llegar en horas punta y desde la autopista, con lo cual no es la única solución. Pero yo que quiero todas las soluciones dependen del gobierno de España. Todas las soluciones dependen del gobierno de España. No hay voluntad política. Yo creo que no tiene más debate. Y el proyecto de trabajo precisamente de planear la movilidad en toda la provincia. Si cercanía de Málaga es el más rentable de toda España, el más rentable, el que más dinero os deja. ¿Por qué no lo alargáis con los ingresos de todos los malagueños o gastéis el dinero en llevarlo hasta Madrid? Con el incremento. Una cosa simple, ¿no? En defensa de Victoria, que es que ella no tiene competencias en esto, tenemos que trasladárselo a el gobierno de coalición. Su partido sí. Su partido sí. Pero se lo puede pedir, es que están en coalición. Y lo habrá pedido, pero igual no le hacen caso. Por eso he preguntado, digo, ¿quién está diciendo que no? Fíjate tú, yo quiero saber quién está diciendo que no a los malagueños. Estamos impulsando desde las distintas instituciones, además, este trabajo precisamente de abordar, de ese abordaje del transporte público y del modelo de movilidad en la Costa del Sol, y lo compartía y lo trabajábamos con los compañeros precisamente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, donde el plan de ordenación del territorio, precisamente ya en su informe estratégico de 2023, ponía
que efectivamente no solamente la No caben, que no liberalización del caben. peaje, sino también cómo se aborda el tren de cercanías y la planificación. Y vosotros sois conscientes de que efectivamente es un abordaje no solamente a largo plazo, sino que necesita Pero el ministro encontró el proyecto ya. Encontró el ministro el proyecto, que te acuerdas que no lo encontraba. La lista del PSOE. El tren Y no sin lo embargo, encontraba. efectivamente, El lo tren que litoral vemos no lo es encuentro. No hablemos todos a la vez Lo porque tenía si en El el no- proyecto cajón. de tren litoral lo propuso Chávez, luego Moreno Bonilla en 2019 para las elecciones anunció que era una obra barata y sencilla y a fecha de hoy no está. Prometido por Partido Popular y Partido Socialista y que rompió los acuerdos, tengo que decir, el Partido Popular en el año 2011 con la ministra de Fomento porque dijo que lo podían hacer conjuntamente, Estado y Comunidad Autónoma, y rompió Juanma Moreno en 2023 esos acuerdos que se hicieron en el año 2011. Bueno, yo quería rescatar una cosa que había comentado Victoria, que era el comprensible arraigo que tiene la gente en Málaga capital, ¿no? Con sus familias y su trabajo y, en fin, su vida, ¿no? Y sus amigos, pero también, es decir, que hacer unas infraestructuras potentes para que la gente tenga la opción de estar en las afueras es algo que tiene que hacer el Gobierno de España, lo tiene que hacer ya, vamos muy tarde, eso, ya digo, esto no tiene signo ideológico. Y por otra parte, mira, en Madrid, por ejemplo, la gente muchas veces va a trabajar a Madrid capital y vive en las afueras y tan feliz. O sea que no es tan malo tener la posibilidad de irse a vivir en las afueras, que no quiere decir esto que el precio de la vivienda tenga que estar disparado en Málaga. Evidentemente tenemos que buscar las fórmulas para que baje o por lo menos para que no siga subiendo, porque es muy difícil, de verdad. Yo va a seguir subiendo, se haga lo que se haga, sobre todo porque es que lo que se haga va a ser siempre, se va a proyectar a dentro de años. Entonces, Sí. ese es el problema, ¿no? Yo decía, no el querer estar por gusto en el lugar donde tienes tu familia. Cuando hablo de redes familiares es que tú cuando tienes que ir a trabajar y quién te recoge a la hija a tu hija de la guardería, pues tus padres y tus madres viven en Málaga y a lo mejor tú vives en Alaurín de la Cierto, Torre y lo que tienes necesitas razón, sí. es esas redes familiares, no el arraigo identitario de vivir en Málaga como tal, sino Vale. toda la infraestructura de cuidados que necesitamos seguir manteniendo. Y el hecho de lo de que pasa en Madrid, yo que he vivido en Madrid y he estudiado la carrera en Madrid, yo también. la verdad es que Da tener gusto, que ¿eh? ir, bueno, tener transporte que público de allí es tremendo. sí, perfecto. Ojalá lo pero tuviéramos tener aquí. que utilizar 2 horas de transporte Hombre, público 2 de horas, ida, hombre. más 2 horas de Yo eso transporte no lo he público de vuelta, pues yo sí que lo Yo a lo mejor era una hora de ida y una hora de vuelta, pero pues bueno, yo, es lo 2 que horas hay. de ida viviendo precisamente en la periferia, en un municipio que se llama Valdemoro, y ir a la Universidad de Alcalá eran 2 horas de ida. 2 horas, qué 2 barbaridad. horas de vuelta, y sí, en transporte público, pero eso es tiempo de nuestra vida. Es decir, Sí, pero que hay que ver también, tú lo sabes, que depende de la valoración. zona en la que vivas y a dónde vayas, o sea que bueno, Sí, que 2 como horas no es, hablaba de las no es lo habitual, periferias. pero en la periferia, sí, pero en la periferia uno puede vivir, por ejemplo, en el Rincón y no estás a 2 horas, o sea, estás al lado, por ejemplo, a eso me refería. Pero bueno, por seguir avanzando en el debate, medidas que ha implantado, que va a implantar el Ayuntamiento de Málaga respecto a esas viviendas turísticas. Donde haya una concentración de 8% de viviendas turísticas, ya no se ponen más. Y eso corresponde a 43 barrios en los que ya se prohíbe. Muy bien, pero ahora parece que el alcalde dice que está estudiando prohibirlos por completo en el registro municipal, que lleguen nuevos. ¿Eso no es una medida intervencionista, Paco? Digo, porque hablabas del modelo neoliberal, digo, pero... Y decías que, bueno, que no dejaba dinero el alquiler vacacional y estas cosas, ¿no? Pero resulta que la gente Claro sí que paga... es intervencionista, pero no es Perdón, misma Paco, intervención un momento. que cuando prohibimos los bancos. Es que, Paco, es pero que un momento, llevamos por 30 favor. años Un haciéndolo. momento que lo digo muy rápido. Que digo que cuando se habla de que a lo mejor, oye, los hoteles generan quizá más riqueza, o bueno, pero riqueza para quién, claro, porque los Para hoteles los generan... trabajadores y trabajadoras con un convenio digno. Bueno, Sí, pero bueno, que perdón, queremos la que riqueza... Perdón, un autobús de termino. jubilados. Pero te pongo un ejemplo y lo tienes de- claro. Termino, un momento. Cuando el PEPRI, cuando en los años 90 Paco. estaba todo el centro histórico, acordaréis, bueno, que estuve bien en el centro histórico, nosotros nos pasa, no sé si me lo había pasado igual. En el centro histórico eran todos bancos. Llegaba el domingo, no había nadie. O sea, el domingo por la tarde, el que paseaba con su novia o novio tomando un café, pero no había nadie, todo eran bancos y todo eran oficinas. Y el ayuntamiento, con su plan de ordenación, lo que dijo es prohibido que haya oficinas por encima del primero. Y entonces el centro histórico se volvió a repoblar de gente. Y hoy el centro histórico, ese poblado, ese bullicio de gente que hay, es gracias a esa medida que se tomó en los años 90. Si no, seremos bloque entero solo de oficinas como algunas que hay en la Plaza Zubay, por ejemplo. Entonces, claro, pero hemos sido intervencionistas de los años 90, que es que ¿cuándo se tiene que intervenir? No por capricho, sino cuando hay un desfase, desequilibrio en la ciudad.
El gobernante tiene que gobernar, no se llama intervenir, se llama gobernar. Y gobernar es cuando hay desequilibrio en la ciudad. Y la vivienda turística, vuelvo a decir, ahora mismo está desequilibrada. ¿Es bueno la vivienda turística? Sí. ¿Hay que defenderla? Sí. Pero cuando provoca un desequilibrio en el ordenamiento de la vivienda, por ejemplo, pues cuando hay que intervenir. ¿Y cómo lo hemos hecho? Uno, había desequilibrio por el tema de la convivencia. Y primera fase, oye, se prohíbe entrada independiente para que justamente lo que los administradores de fincas, que esto no lo ha dicho un partido ni la izquierda, que los administradores de fincas son los que han venido diciendo, oye, la vivienda turística está causando muchos problemas en las comunidades. Y son vecinos de izquierda, de derecha, de centro o de lo que sea. Y ha habido la vivienda turística que no, porque aquí ahora defendemos la vivienda turística y no son todos buenos. Punto uno. Punto dos, el siguiente paso que hemos dado, pues la concentración. Efectivamente, la vivienda turística tiene, que es lo lógico, a concentrarse en las zonas más turísticas, por lo tanto en el centro. Con lo cual, a lo mejor hay barrios donde efectivamente hay poca vivienda turística y no hay desequilibrio, y hay zonas donde ya no se supera el 8, es que se ha superado el 30, el 35 y hasta el 40% en calles en Málaga. Es decir, por tardar tanto Estado como comunidad autónoma, en decirle, en darnos la autoridad del ayuntamiento a poder hacer algo. Y tercer paso, porque no nos vamos a parar ahí. Ahora el tercer paso de reflexión que plantea el alcalde es, oye, ya tenemos la entrada independiente, ya sabemos dónde puede crecer, pero ¿hemos tocado el límite o no hemos tocado el límite? Y el estudio que se ha encargado es ya desde el punto de vista no de convivencia, no de zonificación turística, sino de estudio de turismo, si efectivamente en la vivienda turística, de alguna manera, hay que poner ya cuotas porque puede tener efectos negativos hacia el mundo del turismo con referencia al resto de lo que pueden ser hoteles o otro tipo de establecimientos. Vale, Paco, yo lo que te quería comentar, que no, sí, que quede claro es que no me has dejado. Que no es política, es gestión vale. Política, pero no intervencionismo. No, bueno, pero no me has dejado, es decir, hablábamos... Claro. Lo interesante es que el interés... Pero vamos, que lo hemos hecho nosotros, público, Sevilla... El interés público tiene que ir... Me da igual, todas ciudades y gobernadas... dar solución a la vivienda, me da igual tiene que gobierne un partido encima. que otro. Fijaros la cosa, sí que da igual en muchas ciudades, esto es una cuestión de ciudades, no es una cuestión de partido político, porque independientemente de que aquellas ciudades que gobierne, puede gobernar gente de Izquierda Unida, puede ganar tal, puede ganar... todos están metiéndole mano. Es decir, digo, bueno, vamos voy a intentar ciudades que tienen un turismo tal, pero todas, intentar. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, todas. Quiero decir, por algo será, y no es una cuestión de idea de partido, es una cuestión de gestión de ciudad. Un momento, por favor. Estaba intentando terminar lo que te quería decir, porque hablabas del neoliberalismo y malvado, y entonces... No, malvado no. Bueno, neoliberalismo por la riqueza tras riqueza. Que te conteste, Paco, es que no me dejas. Es increíble. Pero yo no he dicho neoliberalismo malvado, perdóname. Yo le he puesto el calificativo, estoy siendo irónico. El equilibrio. Ha sido el tono, ¿no?, en el que lo ha dicho. Ni buenos ni malos, equilibrio. Has dicho neoliberalismo, entonces yo lo considero como cuidado algo con los mensajes peyorativo. Parece que es dejar hacer que el mercado se autorregule. Sí, y es verdad que el mercado suele autorregularse bastante bien, pero hay circunstancias donde... Tengo muchas cosas que decir. Voy a intentar decir algo, que es que no me deja Paco. Es que Paco le das cuerda y es un máquina el tío. Mira, yo lo que quería comentar es sencillo. Decíais que, claro, que los hoteles y tal pues son a lo mejor más rentables, que generan más riqueza, lo que sea, pero es verdad que esa riqueza se acumula normalmente en los propietarios. Es verdad que hay trabajadores contratados, lo cual está muy bien, pero sí, lo cual está bien, yo no digo que no, pero ojo, es que el 95% de propietarios de vivienda turística solo tiene uno. Entonces, eso lo que hace es repartir más el dinero en lo que es lo relativo a la actividad turística, con lo cual... ¿Se gana mucho dinero? Bueno, y genera mucho empleo horizontal, también hay que decirlo. Termino, por favor. Bueno, pues parecía que sí. Lo que hemos dicho es que tiene que tener un límite eso. Sí, puede tener un límite, pero Paco... Genera empleo desregulado y precario. Genera también contratación de servicios de empresas y lo sabes. El negocio de chupachú es rentable. Muy bien, el máximo rentable. Por €1 de chupachú gana 5. ¿Qué vamos a poner? Toda la ciudad, en todos los locales de la ciudad a vender chupachú. A ver, aquí hay una cosa a lo que voy, intento terminar el argumento porque es que no puedo. Sé que está evadiendo lo que yo le voy a decir ahora. A ver. O sea, es decir, como se reparten ese 95% de propietarios que solo tiene una, a lo mejor son complementarios a sus ingresos
ingresos personales. Exacto. Se puede ganar mucho dinero o se puede ganar simplemente un apoyo a tu renta, que puede ser Pues que tú estés jubilado. Está muy bien, y aparte digo que aparte paga impuestos, porque paga IVA, porque paga IRPF, no tiene deducción por vivienda, no como tiene deducción, el alquiler de larga efectivamente, no tiene duración. deducción, y entonces al final también se El que contrata el alquila su servicio. vivienda paga más Pero impuestos. y se reparte, El que alquila perdón, su y vivienda se paga reparte, más y impuestos. los ingresos, El que alquila su vivienda paga más impuestos. Y el 95%. Pero Bueno, el pero- tema es que no se pide. pero es que además, No. importante, se reparte entre la población, digamos, entre gente que tiene una pequeña propiedad y quiere sacar una Totalmente. Es que rentabilidad. Se esto, lo reparte. de los pisos Es una turísticos inversión familiar. nacieron como el Rentistas. pequeño ahorrador que No, quería, rentistas. como el pequeño Sí. propietario Sí. particular que quería tener Oye, unos Victoria, ahorros estamos para el asumiendo verano. eso. Me refiero- ¿Qué ha pasado? me refiero, porque- Que la Perdón, desregulación. perdón. Sí, porque perdón. al final. Porque Victoria, al final, un momento. Sí, Pero tú no vivir, consigues. vivir de una renta. Pero ¿no? tener una Eso es renta rentista, completa. ¿no? Pero bueno, pero se Bueno, dice. Ahora vamos contigo. Ah, ¿no? Ahora vamos contigo. A ver, Paco, por mucha favor, un gente, momento. él lo ha explicado bien, Paco, un mucha gente momento. hace Te corto el inversión, micro. son Te corto el micro. Por inversiones, favor, el un momento. volumen, Un momento. claro. Hablabas de rentistas, yo entiendo que además lo habéis dicho en comunicados de vuestro partido, que parece como si fuera algo peyorativo, que hay mucha gente No, que no. Es decir, cuando una persona es hablo de rentista, rentismo muchas veces como- complementa sus ingresos. Pero bueno, Totalmente. lo digo no por nada, sino porque, por ejemplo, tú sabes que las pensiones muchas veces en este país son auténticamente una basura, y lo digo claramente. Para los autónomos más. Y para los autónomos todavía más. Entonces, claro, tener una pequeña renta adicional no creo yo que sea un problema. Ya digo, 95% de... El 95% de las viviendas aquí en Málaga. ¿Me No. estás hablando que son solamente, Sí, que sí, sí, solamente sí, sí. tienen Fondos de inversión un solo solo son un propietario. 3%. Sí, está, Y- eso y- está. Pero sí que se puede esto, comprobar. a ver, yo quiero ir a por la favor, raíz Pero del los fondos de problema. inversión son Por un orden, 30 y- por orden. un No, no, 3%. hay- Un momento, por favor, por ¿Cuánto orden. volumen es Acaba ese? Victoria, ¿Cuánto acaba Victoria volumen y es después ese? sigue Claro, Yolanda, ¿vale? Es que la cuestión Venga. es que el 3% de esos grandes tenedores de fondos de inversión, ¿cuántas viviendas suponen? Porque estamos tergiversando el asunto. Sí, El el 5%, ¿cuántas viviendas son? ¿Cuántas son? No soluciona el problema. De ni- 7.000, ni- bueno, tienen 10.000 tienen el sello, quiere decir, el sello Sí, quiere que decir, pero el realmente problema en el mercado solo 7.000. Ahí es donde está el volumen 7.000. grande. Ahí es donde está el No, volumen porque hay gente que grande. tiene su vivienda Pero ahí es alquilada donde está a el larga volumen duración, pero grande. tiene sello, Claro, tiene sello. esos datos no son así. Claro, Sí, sí. que al volumen, ¿dónde está el volumen grande? Ese 3% de grandes tenedores, ¿cuántas viviendas suponen? ¿Cuánto pero estamos se hablando supone que es del esa total. Te situación? estaba diciendo que el 95% de las viviendas son de un solo propietario. Estamos hablando de las Son viviendas. de cada uno de un propietario. Eso Es lo que una, te estaba es diciendo. una inversión de una familia. A ver, Vamos a el ver. problema de. Comprobaremos el dato, no obstante. ¿Vale? sí, Cuando no, tengamos eso sí, Yo eso me sí. voy a el encargar próximo de debate. comprobarlo. Sí, Hay, por da- favor. hay datos Que que, sí, es que interesante. nos destrozan el Sí. imaginario. El Yo cuando problema cuento surgió- que el el problema- 14% de personas solo viven en alquiler en Málaga, el 14% de la gente no se lo cree. Solo el 14%. El 85% de la gente tiene vivienda en propiedad. Cuidado. Y entonces, Gracias dice, a Dios. pero es que son datos reales. Quiere decir, lo cual no quita gravedad al tema de ese 14% que tiene el problema de buscar cuando te va una vivienda. Pero, ojo, también las cosas hay que poner en un sitio con datos fríos como tú bien has puesto. Yolanda, por La- favor, que he intentado hablar y no puede. Venga, vamos. Las viviendas vacacionales. Las viviendas vacacionales surgieron precisamente por eso, para el rentista, el pequeño propietario que quería sacarse unos ahorros porque en verano compartía la vivienda o la alquilaba. ¿Qué ha pasado? Que precisamente el Partido Socialista en el año 2016 fue cuando reguló las viviendas turísticas y le concedió licencias a los propietarios que de manera legal pues se les ha expedido su licencia. Cuando ahora el Partido Socialista el que las quiere, además, prohibir con efectos retroactivos, con la inseguridad jurídica, que esto no es una república bananera, aunque a ellos les gustaría. El tema es que ahora el Partido Popular ha modificado ese decreto de la Junta de Andalucía porque el problema es que antes se limitaba a 2 por particular, es decir, solamente podían tener pisos turísticos 2 por cada particular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? En febrero de 2024 dicta un decreto y elimina ese requisito de 2 por particular, y eso es lo que ha hecho que un gran propietario gestione y explote muchas viviendas turísticas que no le exigen licencia de apertura, y eso sí es competencia del Ayuntamiento de Málaga, porque si a una vivienda turística le exigen licencia de apertura, al igual que se le exige a un hotel o a un edificio de apartamentos turísticos, en primer lugar no le harían competencia desleal, y en segundo lugar disuadirías a las viviendas vacacionales, y posiblemente habría muchas que a lo mejor lo destinarían a otra cosa. Entonces lo que no puede ser es ahora decir que la vas a prohibir todas cuando tú has sido el que las Nadie ha ha dicho eso. desregulado. Lo ha dicho Paco de la No, Torre. bueno, pues tú no puedes decir que la vas a limitar. Nuevas, no, nada de Pero tú no prohibir. puedes Hombre, decir- por favor, yo pido por favor que
Se lee bien. Ha hablado Lo de que prohibir, pero no, limitarlas. Las nuevas, las que están Pero ya. es que si tú. Que es distinto, que no es. nadie ha dicho lo que ahí contrario. estoy de Pero acuerdo es que con Yolanda. no Yo va a quiero recuperar las solucionar. 7.000, ahí lleva razón. Nosotros No se van a estamos a competir favor la de regulación. limitar por áreas, pero lo que no puede ser es que tú ahora, si las prohíbes todas, lo que Pero hace es ¿quién que va a las prohibirlas viviendas que No, tengan hombre, una licencia, mentira, pero es no, que el no problema han pasa. solucionado el problema, porque el problema sigue ahí, que es el de convivencia, que no se ha solucionado por parte del Partido Popular. Y el segundo problema es el aumento del coste de la vivienda, que tampoco se ha solucionado porque las viviendas que tienen licencia turística se van a revalorizar conforme a las que no tienen licencia turística. Es decir, que si yo tengo una vivienda que tiene licencia turística, voy a pedir mucho más a la hora de vender mi vivienda que la que no la tiene. Entonces están generando un problema aún mayor. Y el problema de la convivencia, con estas medidas que han sacado de modificar el PGO para limitar el 8% en los barrios, tampoco solucionan el problema de convivencia, porque las que ya hay, sigue existiendo ese problema de convivencia, que no hay subinspectores, que no hay policía, que tú puedes desalojar en 24 horas y no se está cumpliendo, que no se está sancionando al propietario que incumpla esa normativa y que haya una convivencia en los vecinos. Os voy a pedir mucha brevedad a partir de ahora porque nos quedan 3 minutitos. Entonces, vamos a ver por encimilla, aunque sea, aunque lo podamos dejar para otra ocasión, el tema de la Espera, depuradora. me permite un dato como Ayuntamiento Pero de muy Málaga. rápido, El Paco. número de viviendas, digo, por contrarrestar que el dato lo has dado Muy correcto, rápido. el número de viviendas en Málaga, de todas las viviendas que tienen personas jurídicas, nombres de personas jurídicas, es solo el 7%, son 17.027, mientras que a personas físicas es el 93%, 236.171. Quiere decir que solo el 7% de las viviendas en Málaga, no solo turísticas, de cualquier tipo, están a nombre de sociedades. 17.000 viviendas. El 7%. Ese es el dato real de la ciudad de Málaga. Sí, pero el 7% son 17. El plan de vivienda, Bueno, no pero el publicado. 7% podemos Es un volumen convenir. grande. Sí, es bueno. Claro, A ver, claro. el 7% no puede ser responsable del 100%, Claro, eso del obvio. 90 y tantos por ciento que no. Claro. Entonces, Es lo que que yo quiero no decir, hablo de- Victoria, yo no lo hablo que quiero de decir única, muy en breve, ningún momento muy breve, de responsabilidad muy breve. única. Precisamente por eso he Lo que quiero iniciado y he decir es arrancado que, y además- con la complejidad Sí. precisamente del abordaje de este tema, que no se puede mirar solamente desde un prisma. Este es uno de ellos, Yo no tengo pero piso son turístico, muchas ¿eh? viviendas. Pero hay muchos más prismas, precisamente. Sí, bueno, yo no tengo ningún piso Pero turístico claro, por se si había las quitamos. alguna ¿Te sospecha. apropiamos? ¿Te las quitamos? Tú estás en el intervencionismo. Tipo Antes Venezuela. has dicho habrá que Pero, poner pero una cosa medidas. es motivar. Habrá que Yo poner diría yo que creo la que aquí hay palabra conceptos ¿cómo de motivamos? primero de La seguridad economía. jurídica, Medidas motivar, contundentes. pero no por No, ley, que no hablemos no. todos a la vez, no nos pisemos. Es que es motivar. Yo creo que hay que motivar. Yo estamos de acuerdo todos donde queremos medidas ir. contundentes El problema para de problemas si graves. están de acuerdo donde queremos ir es Incentivar. la herramienta. Incentivar. Donde no estamos de acuerdo, que no pasa nada. Medidas O ¿Estás de acuerdo? disuadir, claras cosa que para- aquí lo único que está haciendo es para intervenir priorizar en lugar la de vivienda disuadir pública. y de incentivar. Bueno, Yolanda, Eso es lo que está haciendo el vosotros PP. proponíais que se limitara a dos viviendas por persona, ¿no? O sea, que Dos o tres por como particular. también es una regulación, Sí. quiero decir, que Sí, sí, Lo que había no ya era la establecido verdad. que no se ha cumplido. Bueno, Bueno, gobernar, estaría tema establecido, gobernar. pero en cualquier Tema caso, gobernar. en cualquier caso es intervenir, ¿no? O Una sea, intervención gobernar, real gobernar. ante una prioridad. No, nosotros de lo que una proponemos es problemática pedir que hay licencia de una apertura. solución. Pero Licencia de apertura. vuelvo a decir una cosa, que es que el 7% no puede ser culpable, Es verdad, insisto, eso es verdad. no puede ser culpable de esa emergencia, Sería injusto. esa emergencia habitacional Vuelvo por una, a lo mismo, te lo he dicho por favor, antes. termino un momentito. No puede ser culpable, no por nada, sino porque es que el problema es estructural. No se terminan viviendas y además no se hace VPO. Y eso lleva ocurriendo años y años y años y años, y lo sabe todo el mundo. Y eso es culpa pues de los gobiernos nacionales, también tendrá Bipartidismo también tendrá político. parte de responsabilidad las administraciones autonómicas y las locales cuando no liberan suelo y por tanto no se hace vivienda, o por la parte que le toca no hacen VPO. Eso es lo que quería decir, que no se puede culpar a ese sector económico, que ya digo que el 95% de esas viviendas un solo propietario. Es decir, que son pequeños ahorradores, que tampoco hay que machacarlos, a eso es a lo que yo iba. ¿Quién está machacando a esos pequeños ahorradores? Y te lo he dicho antes. Sí. Precisamente es un problema y una problemática muy compleja como para minimizarlo Tienes en una razón. situación. Sí, pero Eso es lo lo primero que podemos- he dicho. Ahora bien, hablamos de efectivamente No, pero podemos estar de acuerdo 17.000 contigo, viviendas pero no y hay escondamos, que como él ha buscar, dicho, no. tenemos la tentación de en ese discurso que podría vender Bueno. es esconder
Que nos derecho a la cortan- propiedad privada, por ¿dónde nosotros queda? construir viviendas. Nos cortan la emisión, Efectivamente, Paco. si la Que administración es un problema pública, muy complejo. si la administración La izquierda pública hubiera quiere- construido vivienda en Nos este cortan la país, emisión, nos cortan la emisión. Por favor, es que tenemos que ir concluyendo ya. El debate, ya veis ustedes, es muy intenso. Y bueno, en cualquier caso, seguiremos hablando de ello con más datos, más argumentos. Yo lo único que voy a hacer ahora es agradeceros pues, tanto a ti, Paco Pomares, que es concejal de vivienda del Partido Popular, a Yolanda Gómez, que es portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, y Victoria a Morales. Victoria Morales, que es Responsable la de responsable de organización de Izquierda Unida. Y nada, pues, un abrazo a todos vosotros y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por estar aquí con Gracias a nosotros. vosotros, Gracias. gracias. Nos vamos. Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.